Muy bajito. Excelentísimos invitados, académicos, lectores y sobre todo amantes de la historia, es un honor para mí presentar una obra que se adentra en uno de los conflictos más dolorosos de nuestro tiempo. Y no desde el campo de batalla ni desde los mapas geopolíticos, sino desde esa herida silenciosa que permanece mucho después de que cesan las explosiones, la herida psicológica y humana. Estoy hablando de la obra de nuestro autor Marcelo Fabián Monjes, aquí presente, La encrucijada de la paz en Ucrania. Este libro parte de una premisa contundente. Toda guerra se libra primero en la mente, después en el territorio y finalmente en la memoria de quienes sobreviven. Desde esa perspectiva, el autor lo guía por tres dimensiones esenciales: el liderazgo, el trauma humano y la narrativa que sostienen y a veces prolongan el conflicto. Para fines de esta presentación voy a dividir mi ponencia en 4 subtemas que están muy bien relatados en el libro, los cuales van a ser el liderazgo, el fanatismo, la herida invisible y la diplomacia. Empezando con el liderazgo, hablamos en el libro de 2 personalidades que arrastran a sus pueblos. La obra examina cómo 2 personalidades modelan el rumbo de la guerra. Por un lado tenemos a Vladimir Putin, marcado por una infancia dura y un ascenso forjado en estructuras rígidas como la KGB. Este líder encarna un estilo de poder dominado por el control, la reserva estratégica y una ambición que simplemente no se disimula. Su visión del conflicto se explica desde un cálculo deliberativo donde ceder para él implica ser débil o debilitarse. En contraste tenemos a Volodymyr Zelensky. Él emerge desde un perfil extrovertido, comunicativo, profundamente atento a la percepción pública. Sabemos que fue comediante. La guerra lo transformó en un símbolo y en narrativa, como bien lo señala nuestro autor Marcial. Al final, Zelensky terminó representando el papel que su pueblo necesitaba. Aunque esa misma visibilidad le exige tomar decisiones aceleradas, las cuales a veces han sido políticamente riesgosas. El libro La encrucijada de la paz en Ucrania no cae en caricaturas. Más bien nos muestra cómo 2 formas de liderazgo, una fundada en la rigidez estratégica y otra en el impulso carismático, chocan y están dificultando los espacios para negociación. Como segundo punto, me gustaría hablar sobre la herida invisible que también tratamos en el libro. La herida invisible como un trauma civil y una infancia quebrada. Pero esta obra no se detiene en las cúpulas. Su centro es el sufrimiento humano, las ciudades devastadas, las familias rotas y sobre todo las infancias que cargarán cicatrices toda su vida. Se aborda con claridad el trastorno de estrés postraumático que acompaña a quienes debieron huir de su hogar bajo bombardeos, abandonar rutinas, amigos, escuelas, cruzar fronteras sin certeza alguna. El insomnio, la hipervigilancia, los recuerdos intrusivos y el miedo persistente no desaparecen cambiándote de país. Viajan con la persona, viven con ella, crecen con ella. Este libro nos recuerda una verdad muy incómoda. En Ucrania, prácticamente cada familia ha perdido a alguien. Como punto número 3, abordaremos el fanatismo, un tema que también viene muy estructurado aquí en el libro. El fanatismo, la historia y el peso de las narrativas. Marcelo Fabián Monjes recupera episodios históricos que van desde los egipcios, pasando por los imperios prehispánicos y las tragedias del siglo XX, para mostrarnos que aunque las civilizaciones cambian, ciertas pasiones humanas permanecen. El fanatismo, entendido como esa defensa intransigente de una idea de identidad, aparece como un hilo que cose los conflictos a lo largo de los siglos. Las narrativas en disputa sobre la identidad ucraniana, entre si es un pueblo soberano o es una identidad artificial, si debe de mirar a Europa o al pasado soviético, alimentan esta demonización mutua y dificultan una paz real. Como punto número 4, que también se aborda perfectamente en el libro, hablaremos un poco sobre la diplomacia contemporánea y el factor Trump. El papel de Donald Trump surge en el libro no para idealizarlo, sino para analizar su presencia como un actor disruptivo. Su enfoque transaccional centrado en hacer un trato como hombre de negocios,
crea un contraste con las posiciones maximalistas de Kiev y de Moscú. Cada reunión descrita, desde la primera en Casa Blanca hasta el encuentro en Alaska, que nos lleva de la mano Marcelo Monjes, nos revela las tensiones entre pragmatismo, orgullo nacional y límites geopolíticos. El libro La encrucijada de la paz en Ucrania plantea una idea provocadora. Es un escenario donde ambos líderes principales se muestran inflexibles. A veces la negociación la empuja quien no pertenece a la lógica tradicional del conflicto. Estamos hablando, claro está, de Donald Trump. Y claro está que este conflicto sigue abierto. Hay encuestas que se citan en el libro donde la población ucraniana desea la paz en un altísimo porcentaje. Sin embargo, las condiciones que exige cada bando convierten cualquier propuesta en un laberinto diplomático. Por un lado tenemos a Rusia, que demanda concesiones territoriales y neutralidad. Y por el otro lado tenemos a Ucrania, para quien la única paz aceptable inicia con la retirada total de Rusia y garantías de seguridad. Ambas posturas, claro que son comprensibles desde su propia lógica, pero permanecen en extremos opuestos. El libro que presentamos no busca ofrecer soluciones fáciles. Nos invita más bien a mirar lo que casi nunca aparece en los informes militares ni en la televisión. Nos invita a ver las mentes, los duelos, los temores y los sueños aplazados de millones de personas. Es un recordatorio de que incluso en la más grande de las guerras, la historia real no se escribe en las armas, sino en las vidas de quienes intentan recomponerse después. Les invito a leer la obra La encrucijada de la paz en Ucrania de Marcelo Monjes con la misma sensibilidad con la que fue escrita. Que su lectura nos recuerde que la paz no es solo un acuerdo entre gobiernos, sino un proceso de sanación colectiva, y que reflexionar sobre estas heridas profundas quizás sea el primer paso para imaginar un mundo donde la humanidad no retroceda ante el ruido de la guerra, sino que avance hacia la posibilidad de un futuro distinto. Cuestionarnos si la guerra nos hace humanos o en realidad nos demuestra lo que la verdadera humanidad es. Muchas gracias. Muchísimas gracias.